Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles, sean todos bienvenidos y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de iniciar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros. Además, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos página en Facebook donde estamos regalando infografías de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Filosofía, Sociología, entre otras. Además, acabamos de iniciar nuestro proyecto en TikTok, nos van a encontrar como Pildoritas de Sabiduría. Dicho esto, es momento de iniciar. La sesión del día de hoy tenemos listo el video que tiene como título Ciencias Auxiliares de la Historia, ejemplo, Conquista de México. Durante la presentación el objetivo es identificar algunas de las ciencias auxiliares de la historia. Además vamos a conocer los elementos que las mismas aportan para entender este ejemplo, este proceso conocido como la conquista de México. Dicho esto, es momento de comenzar. Se trata de las ciencias que ayudan a la historia. Son aportaciones que contribuyen al desarrollo de novedades para el estudio de procesos históricos. La lista de ciencias auxiliares de la historia es muy larga. En este caso, durante este video vamos a estar explicando el caso de 6 ciencias que desde nuestro punto de vista aportan elementos para poder comprender mejor el proceso histórico conocido como la conquista de México. Vamos a iniciar. La número 1 la conocemos como la codicología. Es una disciplina que centra su estudio en los libros antiguos, pero entendidos en tanto objetos, no tanto su contenido y la manera de hacerlos, sino su evolución histórica. Aquí podríamos señalar lo relacionado al lienzo de Tlaxcala como uno de los elementos que pueden aportar explicaciones, ¿verdad? Pueden aportar elementos para poder entender un poco mejor lo relacionado a cómo fue que sucedió en este caso la conquista de nuestro país. El lienzo de Tlaxcala se trata de la visión, ¿verdad? La forma en cómo los tlaxcaltecas vieron la forma en cómo se conquistó nuestro país. Desde su perspectiva, por supuesto, ellos fueron los protagonistas de la historia. Vamos con el número 2, se llama heráldica y es una disciplina auxiliar de la historia que describe y analiza sistemáticamente las figuras y representaciones típicas de los escudos de armas. En este caso nos referimos, por ejemplo, al escudo de los Reyes Católicos. Recuerde usted que en el caso de la conquista de nuestro país, en el caso de México, pues fuimos conquistados no totalmente por lo que hoy es España, sino más bien por un par de reinos que estarán representados y que tal vez la heráldica nos pueda aportar elementos para entender en este caso algunas características de los reinos específicamente de Aragón y de Castilla. Y entonces la heráldica se podría considerar también como una disciplina auxiliar de la historia, porque su análisis de escudos de armas podría aportar elementos para comprender un poco más lo relacionado a la conquista de nuestro país. Avanzando, vamos con el número 3, nos estamos refiriendo a la historiografía. Es una disciplina que investiga el modo en que se construye la historia oficial. Nos estamos refiriendo sobre todo a la historia oficial escrita y la manera en que fue preservada en documentos o escritos. Es la visión, ¿verdad?, de algunas personas que podrían explicarnos cómo se vivió y qué fue lo que sucedió en el caso de la conquista de la Nueva España. Por ejemplo, nos referimos a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. La historiografía entonces estará enfocada a ver la manera en cómo se redacta y los propósitos fundamentales, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo en cuanto a la manera en cómo se dio la conquista de nuestro país.
la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pues es un elemento que nos puede ayudar a entender un poco más cómo se preserva sobre todo la historia oficial, porque por supuesto habrá otras fuentes historiográficas que nos pueden dar otros elementos, tal vez considerando por ejemplo los presagios de Moctezuma como otra forma también de entender la manera en cómo se puede dejar de lado la visión de los vencidos. En el número 4 nosotros consideramos a la arqueología. En este caso, en pocas palabras, la arqueología se trata del estudio de los restos antiguos de las sociedades humanas desaparecidas, sobre todo en pro de la reconstrucción de la vida de los pueblos ancestrales, cómo era que vivían las personas a través de elementos físicos. Por ejemplo, aquí estamos considerando lo que hoy conocemos como Templo Mayor. Los arqueólogos estarán analizando a través de estas estructuras, de estos restos antiguos, de estos templos, la manera en cómo vivían las personas antes de la conquista de nuestro país. Conocer este tipo de elementos nos ayuda a entender un poco más el proceso que se llevó a cabo, por ejemplo, con la destrucción de todos los templos y construir encima, en el caso de nuestro país, específicamente lo que hoy conocemos como el Zócalo de la Ciudad de México, pues conocer la manera en cómo se construyeron iglesias, caso de la Catedral Metropolitana, encima de lo que fue Templo Mayor. En el número 5 nosotros consideramos a la cartografía. Se trata la cartografía de una rama de la geografía que está interesada en los métodos de representación espacial del planeta, es decir, la elaboración de mapas de atlas o planisferios. Si abordamos lo relacionado a nuestro ejemplo, pues podríamos considerar la manera en cómo se ha diseñado esta cartografía en las 3 expediciones españolas para la conquista de nuestro país. Recuerde usted que fue en la 3ª expedición cuando pues prácticamente se llevó a cabo la conquista de lo que fue la Gran Tenochtitlan. La ruta de Cortés sería otro mapa, otra aportación de la cartografía, de la manera que en este caso viajó Hernán Cortés al interior de nuestro país y fue encontrándose con algunas culturas, y así entonces la cartografía también va a aportar elementos para comprender un poco mejor la conquista de México. Por último, en el número 6 consideramos a la lingüística. Entienda que la lingüística está interesada en los lenguajes y en los diversos sistemas de comunicación, de signos disponibles, y bueno, va a analizar la transformación de los métodos de comunicación. Si pensamos en el caso de la conquista de México, pues podríamos estar señalando la manera en cómo se comunicaron los españoles con los indígenas de nuestro país. Obviamente había un puente, había interlocutores, había personas que estaban traduciendo. Piense el caso de Jerónimo de Aguilar, piense también por supuesto el caso de la Malinche, entre otros. Y entonces la lingüística, con su análisis sobre los lenguajes y formas de comunicación, nos podría aportar elementos para comprender un poco más la manera en cómo se comunicaron españoles y los indígenas de Mesoamérica. Con esto le damos fin a este video. Si llegaste a esta parte, muchísimas gracias. Además también, por supuesto, agradecemos que usted ya se haya suscrito a este canal y reiteramos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, página de Facebook Aprendiendo en menos de 15 minutos y nuestra página de TikTok que se llama Píldoras de Sabiduría. Bueno, Pildoritas de Sabiduría, que es el resumen de los temas más importantes de las ciencias sociales. Nos vemos en la próxima. Chao.